Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a muchos les ha robado el aliento, un relato que se gestó en un ambiente de alegría, risas y sí, una fiesta de amigos. Estamos hablando de cómo Hande y Kerem, así empezó todo en la fiesta de amigos. Sé que el título ya genera mucha curiosidad, y créanme, lo que vamos a desentrañar hoy es fascinante. Vamos a repasar los momentos clave, las chispas que saltaron, y cómo esa noche aparentemente ordinaria se convirtió en el inicio de algo extraordinario. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y, lo más importante, no se perderán nada de lo que compartimos. Así que ya saben, clic y listos para más. Ahora, ¿por dónde empezamos con esta historia de Hande y Kerem? Todo se remonta a una noche cualquiera, una de esas noches en las que los amigos se reúnen para desconectar, compartir anécdotas y simplemente disfrutar de la compañía. Imaginen el escenario: luces tenues, música de fondo, el murmullo animado de conversaciones, risas que flotan en el aire. En medio de todo ese bullicio y esa atmósfera relajada, se encontraban Hande y Kerem. Quizás nunca imaginaron que esa noche sería un punto de inflexión, un antes y un después en sus vidas. Es curioso cómo a veces los grandes giros del destino ocurren en los momentos más inesperados, ¿verdad? Para entender verdaderamente el inicio de todo, es importante situarnos un poco. Hande y Kerem, aunque ya se conocían de antes, no era precisamente que tuvieran una conexión profunda o un romance a la vista. Digamos que eran conocidos, parte del mismo círculo social, pero nada que hiciera presagiar lo que vendría. La fiesta de amigos fue el catalizador, el lugar perfecto donde las barreras invisibles se disolvieron y donde, quizás por primera vez, se vieron el uno al otro bajo una luz diferente. Piensen en las miradas, en las conversaciones que se prolongaron, en esos instantes en los que el resto del mundo pareció desvanecerse. Una de las claves de esa noche, según los rumores y las anécdotas que han salido a la luz, fue una conversación específica. No se trataba de temas trascendentales, sino de esa charla íntima, donde las máscaras sociales caen y uno se muestra tal cual es. Quizás hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que les hacían reír o sentir melancolía. Ese nivel de conexión genuina es lo que a menudo sienta las bases para algo más. Imaginen a Hande tal vez con una sonrisa traviesa, compartiendo algo que dejó a Kerem pensativo, o a Kerem, con esa mirada intensa, respondiendo de una manera que capturó la atención de Hande de forma inesperada. No podemos olvidar el papel de los amigos. En muchas ocasiones, los amigos son los celestinos silenciosos, o los cómplices involuntarios de un romance incipiente. Es probable que en esa fiesta hubiera risas compartidas, miradas cómplices entre amigos que notaron una chispa, o incluso algún comentario jocoso que, en lugar de ponerlos nerviosos, los acercó aún más. Los amigos que conocían a ambos, que veían la química potencial, seguro que jugaron un papel, aunque fuera sutil, en facilitar esa conexión. A veces la presión social de un grupo de amigos puede ser un empujón necesario para dar el primer paso. Piensen en los detalles. ¿Qué música sonaba? ¿Qué bebidas se sirvieron? ¿Había algún juego o actividad que los uniera de alguna manera? A menudo son esos pequeños detalles los que crean la atmósfera y los recuerdos. Quizás estuvieron un momento solos en la cocina, buscando algo de beber, y ahí surgió esa conversación que lo cambió todo. O tal vez fue en el jardín, bajo la luz de la luna, donde compartieron un momento de intimidad. La magia a menudo reside en la sutileza, en esos gestos pequeños pero significativos que marcan la diferencia. Otro aspecto crucial es la evolución de la interacción. No fue solo un encuentro fugaz. Esa noche algo cambió en la forma en que se percibían mutuamente. A partir de ese momento, las interacciones posteriores seguramente fueron diferentes. Ya no eran solo conocidos. Ahora existía esa cosa que había surgido en la fiesta. Las llamadas se volvieron más frecuentes, los encuentros casuales más intencionados. La energía entre ellos había cambiado, y ambos, de alguna manera, lo sentían. Es interesante especular sobre qué exactamente les atrajo el uno al otro en esa noche. ¿Fue el sentido del humor de Kerem que hizo reír a Hande hasta las lágrimas? ¿O fue la inteligencia perspicaz de Hande que fascinó a Kerem?
Quizás fue algo más profundo, una conexión de almas, una sensación de que se entendían sin necesidad de muchas palabras. A veces la atracción es un misterio, una fuerza inexplicable que nos une a ciertas personas. Y en una fiesta con el ambiente relajado y las emociones a flor de piel, esas fuerzas pueden manifestarse con mayor intensidad. Imaginen la escena desde la perspectiva de cada uno. Ande, quizás sorprendida por la atención de Kerem, o por la forma en que él la hacía sentir. Kerem, tal vez intrigado por la personalidad de Ande, por su carácter o por su forma de ver el mundo. Esa noche sus mundos, que hasta entonces habían coexistido en paralelo, empezaron a cruzarse de forma significativa. Y todo gracias a una simple fiesta de amigos. No se trata solo de la atracción física, aunque esa siempre juega un papel. Se trata de esa conexión mental y emocional que se forja. En una fiesta, cuando las inhibiciones bajan un poco, es más fácil mostrar la verdadera personalidad, compartir pensamientos sinceros, y eso puede ser increíblemente atractivo. Es la autenticidad lo que a menudo cautiva, y una fiesta de amigos es un terreno fértil para que esa autenticidad florezca. A menudo, cuando pensamos en cómo empiezan las grandes historias de amor, imaginamos escenarios dramáticos o encuentros fortuitos en lugares exóticos. Pero la realidad es que muchas veces, los inicios más poderosos se encuentran en la simplicidad, en los momentos cotidianos que con el tiempo, adquieren una dimensión mágica. La fiesta de amigos de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. No hubo fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Solo la chispa, la conexión y la promesa implícita de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque esa noche solo fue el principio. Lo que ocurrió después, la forma en que esa conexión se fortaleció, las citas, los desafíos superados, todo eso se construyó sobre los cimientos que se sentaron en esa fiesta. Pero sin esa noche mágica, sin ese momento de descubrimiento mutuo, quizás nada de lo que vino después hubiera sido posible. Es un recordatorio de la importancia de esos momentos de conexión humana genuina. Podríamos pensar en la importancia de la espontaneidad. Una fiesta de amigos es, por definición, un evento espontáneo. No hay planes rígidos, solo la idea de pasarla bien. Y en esa espontaneidad, es más fácil que las cosas sucedan de forma natural. No hay presión, no hay expectativas preestablecidas. Simplemente fluye. Y para Ande y Kerem, ese flujo los llevó a un lugar inesperado y maravilloso. También es importante destacar el elemento de sorpresa. ¿Se esperaban alguno de ellos que esa noche fuera a tener tal repercusión? Probablemente no, y esa sorpresa, esa sensación de que algo inesperado y maravilloso ha ocurrido, es un ingrediente clave en muchas historias de amor. El destino o la casualidad, o como quieran llamarlo, a veces tiene un sentido del humor increíble. Y ahora, amigos míos, llegando a la conclusión de nuestro viaje por los inicios de Ande y Kerem en esa memorable fiesta de amigos, podemos ver que a veces, los grandes comienzos se gestan en los lugares más sencillos. Esa noche, entre risas, conversaciones y la calidez de la amistad, se encendió una chispa que pronto se convertiría en un fuego. Fue un encuentro que demostró que la conexión puede surgir de la nada, en el ambiente más relajado, cuando dos personas se abren el uno al otro. Vimos cómo esa noche fue el catalizador, el punto de partida de una relación que sin duda ha marcado la vida de ambos. Desde ese momento las miradas cambiaron, las conversaciones se hicieron más profundas, y la cercanía se volvió palpable. Hemos repasado cómo esa fiesta aparentemente ordinaria, se transformó en un escenario de descubrimiento mutuo. La importancia de las conversaciones íntimas, el papel sutil pero significativo de los amigos, y cómo los pequeños detalles crearon la atmósfera perfecta para que algo especial floreciera. No se trataba solo de atracción superficial, sino de una conexión genuina que se fortaleció a través de la autenticidad y la espontaneidad que una reunión de amigos permite. Y aquí, mis queridos espectadores, es donde ustedes entran en juego. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde un encuentro casual, o una fiesta de amigos, haya sido el inicio de algo importante en sus vidas? ¿Qué creen que fue lo que más impactó a Ande y Kerem en esa noche? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Si disfrutaron de este viaje por los inicios de Ande y Kerem, y les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta.
Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Si creen que esta historia podría inspirar a alguien más, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es un simple clic que nos ayuda enormemente. Mil gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.